Buen día, la información de este video se relaciona con el tema de división de expresiones algebraicas. A continuación explicamos el método de la división. Cabe señalar que este método se parece mucho al de la multiplicación algebraica. Se realiza la división de monomio con monomio y en este caso también se puede hacer polinomio con monomio. La división de monomio con monomio se realiza de la siguiente forma. Se dividen los coeficientes y las expresiones algebraicas se dividen cuando se tienen bases iguales, y la regla nos indicará en este caso que bases iguales los exponentes se restan, a diferencia de la multiplicación. Y cuando las expresiones algebraicas no tienen bases iguales, solo se registra la operación por medio de la notación. Veamos ejemplos de estos dos métodos. Tenemos entonces aquí tres ejemplos de división monomio dividido con monomio. Para este primer ejercicio vamos a realizar la división por medio de la división de coeficientes y también la división de potencias con bases iguales. De esta manera tenemos que la división se puede separar en dos divisiones, una de coeficientes y la otra de potencias algebraicas. De la primera tenemos 10 entre 5, 2, más entre menos, menos. Y de la división con potencias de bases iguales tenemos que la potencia queda igual y los exponentes se restan. De esta forma tenemos que el resultado final es menos 2x al cubo. Este sería el resultado de esta primera división. Realicemos ahora la división del ejemplo B. Notemos que para realizar la división se deben de dividir los coeficientes y también las potencias con bases iguales. De esta manera tenemos que la división de los monomios se puede realizar por medio de tres divisiones. De la primera tenemos que al dividir 48 entre 3 nos daría 16 y menos entre más, menos. División de bases iguales, para x tenemos que la base queda igual y a 6 le restamos 2, nos quedaría 4. División de bases iguales pero con base y, tenemos que la base se queda y se restan los exponentes. 3 le resto 2 y nos quedaría 1. Y cuando es 1, no es necesario reescribir el exponente. Por lo tanto tenemos así el resultado de esta división. Procedemos a realizar la división de estos dos monomios. Nuevamente tenemos que los coeficientes se dividen y las divisiones con bases iguales se pueden simplificar. En este caso tenemos dos divisiones que sí se pueden simplificar y la última, notemos que en el dividendo no hay potencia de base n, por lo tanto entonces para poder separarla le coloco el número 1 en la parte del numerador. De esta manera procedemos a hacer la división y tenemos 52 entre menos 13 menos 4, división de bases iguales, aquí con base m, queda la base m y se restan los exponentes. 6 le resto 3, nos queda 3 y en este caso no se puede realizar esta operación. ¿Por qué? Porque no hay una expresión con la cual se pueda simplificar. De esta manera aquí tenemos el resultado, o podemos escribir esto de la siguiente forma: 4m al cubo dividida entre n al cubo. Estas dos expresiones son equivalentes. De esta manera notemos que se está indicando que se va a dividir por este valor, pero no se pudo simplificar de esta expresión como en los otros casos. Estos fueron ejemplos de división de monomio con monomio. Pasemos a ver ahora ejemplos de división de polinomio con monomio. Presentamos dos situaciones en las cuales se tiene un binomio. Notamos aquí que puedo identificar dos monomios porque en medio de ellos existe un signo de operación de resta o de suma. Por ejemplo, aquí hay dos términos y en la expresión de aquí abajo tenemos un signo negativo y un signo de suma. Es decir, aquí tenemos un trinomio. Como denominador tenemos un monomio. Por lo tanto, para estos ejemplos se utilizará la propiedad distributiva. Y este método se utiliza dividiendo el monomio del divisor con cada uno de los monomios del dividendo. Entonces, de esta manera, para el primer ejemplo,
tenemos que este divisor divide a esta expresión algebraica y también divide a esta otra. Notemos aquí que este signo menos lo estoy colocando antes y después, cuando lo estoy dividiendo con el monomio, ya no se lo escribo junto, ¿sí? Entonces este signo se separó para indicar dos expresiones algebraicas, es decir, dos monomios. Después de aplicar la propiedad distributiva, volvemos a aplicar el método visto de división monomio con monomio. Por lo tanto, en este caso se dividen los coeficientes, 4 entre menos 2, nos queda como resultado menos 2, dividimos potencias de bases iguales, en este caso a cuadrada entre a a la 1, se restan los exponentes y nos quedarían entonces a 2 menos 1 y y queda la misma base y se restan los exponentes, es decir, 4 menos 2. Del segundo monomio tenemos menos entre menos, más 2 entre 2, 24, y se tiene la división de bases iguales, entonces queda la misma base y a 3 le restamos 1, nos quedan en este caso 2, y notamos que aquí se tiene x al cuadrado, no se puede dividir aquí con nadie, por lo tanto en este caso vamos a solamente indicar la división de x cuadrada con el valor y cuadrada, pero no se va a poder simplificar. De esta manera, entonces, simplificando tenemos menos 2 por a con exponente 1, recordemos que no se coloca, y al cuadrado más 24 por a al cuadrado, y en este caso vamos a dejar la x junto al término que sí se simplificó y vamos a dividir, como en el caso anterior, entre y cuadrada, es decir, con el término algebraico que no se pudo dividir o simplificar. De esta manera se ha terminado de simplificar la división algebraica. Toca el turno de dividir el trinomio con el monomio. Por la propiedad distributiva, cada monomio del trinomio va a ser dividido por este monomio. Entonces tendríamos, el primer término se divide por el monomio, el segundo término se divide por el monomio y el tercero también se divide con el monomio. Procedemos a dividir monomio con monomio. Tenemos que 21 entre menos 7, más entre menos, sería menos, y 21 entre 7, 3. División de bases x, queda la misma base, es decir, x, y se restan los exponentes. A 8 le resto 2, queda 6. División de bases iguales con base y, queda la misma base, y 6 le resto 3, me quedaría 3. División con bases z, queda la base z y se restan los exponentes. A 9 le resto 4, 5. Y por lo tanto aquí tenemos la simplificación de este primer monomio. La simplificación de este segundo monomio, comenzamos con los signos, menos entre menos, más 35 entre 7, sería 5. División de x, sería x a la 5 entre x al cuadrado, nos quedaría la misma base x y se restan los exponentes. 5 le resto 2, y nos quedaría 3. Y aquí la división de bases y, nos quedaría la misma base y. A 4 le resto 3, nos queda 1. Y cuando es 1 no se escribe el exponente. Notemos que z a la cuarta no se puede dividir con nadie, por lo tanto podemos dejarlo como en el caso anterior, 1 entre z a la cuarta, o de manera simplificada podemos tener esta expresión dividida entre z a la 4. Estas dos expresiones son equivalentes. Procedemos a simplificar el tercer monomio. Comenzamos con los signos, más entre menos, menos 42 entre 7, 6, y comenzamos a dividir potencias de bases iguales. Notemos en este caso, de y a la cuarta entre y al cubo, tenemos que el resultado es la misma base y se restan los exponentes. A 4 le resto 3, nos queda 1, y cuando es 1 en el exponente no se coloca. Se puede dividir z a la 10 entre z a la 4, queda la misma base y se restan los exponentes. A 10 le restamos 4, nos queda
6. Y notemos que la expresión algebraica x al cuadrado no se pudo simplificar, por lo tanto se reescribe como divisor. Tendríamos x al cuadrado. Con lo realizado se ha simplificado la división del trinomio con el monomio. Y con esto estaríamos terminando la explicación del tema de división de expresiones algebraicas, monomio con monomio y polinomio con monomio. Les agradezco su atención. Muchas gracias.